Jesús, el Cristo, históricamente no fue Dios que se humanizó como la religión teológicamente lo interpreta, sino fue un ser humano que enseñó a elevar el nivel de pensamientos y entendimientos necesarios para disfrutar de una vida justa, buena, perfecta, y así sus discípulos ilustraron sus enseñanzas. Son lo que nosotros vemos y llamamos evangelios. Veamos que estos son ilustraciones, son imágenes, son cuentos donde revelan unas verdades espirituales, revelan unas verdades de la historia. Pero los evangelios no son libros históricos para interpretarse o leerse literalmente, como que están redactando hechos de la historia tal y exactamente como cada uno de estos eventos sucedieron. Sino es literatura inspirada. Literatura de sabiduría espiritual, y se requiere al maestro con el entendimiento para llevar al alumno a la comprensión de lo que las imágenes, las ilustraciones, los símbolos representan en cada historia. Por eso vemos tantas parábolas, y por eso, como en el mismo Marcos capítulo 4, versículos 33 y 34, leemos un pequeño ejemplo de esto que te estoy hablando. Marcos 4 nos dice Jesús, esto es Marcos 4, 33 y 34. Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente, tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Y yo considero este como uno de esos versículos que nos da una pizca de la verdadera historia de este judeo hebreo que conocemos como Yeshua, Jesús el Cristo. Y como tradicionalmente, por eso vemos que Jesús nunca escribió, porque cuando uno conoce las tradiciones, las enseñanzas y las formas, la metodología de enseñanzas para el crecimiento espiritual que desde el oriente por miles de años antecedieron las historias del pueblo judeo hebreo, entonces uno puede comprender que se está usando la misma dinámica, la misma metodología, enseñanzas orales, donde el maestro imparte el espíritu, imparte la sabiduría a sus discípulos, a sus devotos, de una forma oral, a través de cuentos, historias, mitos. Y esto eventualmente en proceso, el mismo espíritu y sentir, la misma mente del maestro se va formando y desarrollando en sus discípulos y devotos. Así lo vemos como Mateo capítulo 5 versículo 3, cuando nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos o a ellos les pertenece el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos pobres de espíritu, son las personas que en su contexto reconocen su mentalidad egoísta, su mentalidad que no perciben algo más allá, y pueden ver y darse cuenta que hay una persona que contiene y vive un estilo de vida diferente. Y ese pobre de espíritu es ese humilde que al reconocer esto desea conocer, comprender, escuchar.
Y es eventualmente, naturalmente, que en un proceso de tiempo, cuando ese discípulo se va formando por su maestro y va escuchando las enseñanzas, las palabras de vida, el nuevo espíritu que lo va formando y se va formando dentro de sí. Y es ahí que ese espíritu, fuerza, esa nueva vida va renovando su vieja mentalidad a una nueva, a la mente de Cristo. Y por eso, como decía ahorita, la venida de Cristo es en esa mente que se forma dentro de la persona, que lo empodera a vivir en su presente sobrenaturalmente.